TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy, un día bastante especial, bueno, con todo este problema de las huelgas afuera, pero el día de hoy tenemos a Débora Dongo Soria, quien es periodista, pero es representante de Proética, que es una iniciativa bastante interesante de lucha contra la corrupción, que se inició en el CADE, ¿no? En el último CADE que hubo. Y bueno, Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Solo para precisarte que Proética está desde el 2002, pero la iniciativa que tenemos con jóvenes, en particular a través de las redes sociales, que es Jóvenes Proética en Facebook, está recién desde el CADE universitario, que fue en junio de este año, con 600 de los alumnos más destacados de institutos y universidades privadas y públicas del país. En todo el país, ¿no? Sí. Mira, qué interesante, Sí. Débora. Bueno, el primer tema que nos aborda el día de hoy es el de cómo afecta la corrupción el desarrollo del Perú. Y en primer lugar tenemos un video para mostrarlo y sería bueno que me... Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a manos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben, con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para ser destinados a obras sociales. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad.
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, hemos visto un video bastante interesante acerca de la corrupción en general, de cómo básicamente parte, digamos, en todo lo que es materia de contratación estatal, pero también hay corrupción a nivel, corrupción chica que le dicen, ¿no? Que es el que el ciudadano da día a día en las coimas, cuando se pasa el mismo semáforo, estas conductas que incluso hay sociólogos que establecen de que nosotros somos una sociedad desviada, ¿no? Que estamos a punto de ser una sociedad del delito, tipo México, tipo Afganistán, donde ya se ha perdido el principio de autoridad. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en las calles con estas movilizaciones, donde a la fuerza quieren imponer un criterio que es bastante radical, ¿no? Y que incluso hay representantes de movimientos violentistas, hace ver de que hay falencias, ¿no? Falta de liderazgo, falta de presencia del Estado, incluso en nuestras mismas urbes, ¿no? Que se supone que debe primar el principio de autoridad. Bueno, Débora, expónnos acerca de, en general, lo que es la corrupción y qué datos manejas en Proética. Bueno, yo quisiera ser un poquito más positiva frente al tema de la corrupción. Es cierto que estamos preocupados, que el tema nos ha golpeado a todos, pero es difícil medir realmente la percepción de la corrupción, cómo se entiende corrupción en general, ¿no? Hay una encuesta que se hace siempre, todos los años, en Transparencia Internacional, que es la coalición global que lucha contra la corrupción, y esta mide la percepción que tienen los ciudadanos de 176 países sobre la corrupción, y Perú está en el puesto 101 de 176 países. Solo para comparar, Chile ocupa el puesto 24. Uruguay el 21. Nosotros estamos casi al final de la tabla y nuestro vecino está mucho mejor posicionado. ¿Pero eso mide la percepción o resultados? Mide la percepción. Es cierto de la población. Sí, es cierto que ningún país está libre de corrupción, ni siquiera los primeros puestos que los ocupan países como Dinamarca, Nueva Zelanda, están 100% libres de corrupción, pero se acercan más, digamos, a tener en este índice que mide la percepción de la corrupción. Nueva Zelanda es, creo, el país que menos corrupción tiene, ¿no? Donde, digamos, ha trabajado más el tema de la ética, de la buena gestión pública, ¿no? Sí, claro, los resultados van variando todos los años y así lo aterrizamos también a nuestra realidad. Las últimas encuestas de las principales encuestadoras del país o de incluso del sector público ya determinan que la corrupción es el principal problema del país, ¿no? Entonces ya eso también nos hace notar de que hay que hacer algo, que yo noto que sí hay indignación, que sí hay ganas de hacer más cosas, pero es un tema de cómo canalizar esa indignación hacia la acción. Claro, ese es el problema, ¿no? Porque, bueno, corrupción e impunidad han sido, digamos, los males endebles de la sociedad peruana desde la colonia, ¿no? Y que se continuó hasta el tiempo de la República. Y claro, el tema sería esa indignación, cómo se puede canalizar, ¿no? Uh-huh. Porque lo que se ve es algunas protestas, pero estas protestas, por ejemplo, son dirigidas por grupos extremistas o grupos de izquierda que no representan a nadie, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Y en segundo punto, hay mucha indiferencia también de la población respecto a las cosas que vienen ocurriendo, ¿no? Que no son suaves, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, del caso de Lavajato, casos de corrupción grandes, donde han habido grandes desfalcos, que incluso son mayores a los del tiempo de Fujimori, pero sin embargo la gente no sé, pareciera que no tomara conciencia de las cosas, ¿no? Ahora, el tema sería cómo canalizar, ¿no? Porque tú mencionas, estaría bien, por ejemplo, los foros en que ustedes participan, podría ser, no sé, de repente las redes sociales, ¿no? Ahora existen medios digitales de información como esta plataforma, por ejemplo, HCM. Existen revistas virtuales, no sé, como Oposición, como Lucidez, ¿no? Como El Montonero, ¿no? Y así, o sea, ¿cuál crees tú que debe ser el rol? ¿Cómo canalizar esa indignación en general en la población? Bueno, estamos en esa búsqueda, ¿no? No creo que haya una sola manera de hacerlo. Es cuestión de juntarnos y discutir ideas y ver a qué se puede llegar, ¿no? No necesariamente una marcha o la firma de una declaración o algo similar es la única forma de poder
indignarse o de canalizar o de llegar a la acción, ¿no? Hay que buscar diferentes maneras, como mencionas, ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos una población joven bastante amplia, la mayoría del padrón electoral está conformado por jóvenes, hay iniciativas como CADE universitario, por ejemplo, que conglomera a los estudiantes más destacados del país. Entonces hay espacios, hay foros y creo que hay personas e instituciones que están tratando de liderar esos esfuerzos. El tema es juntarnos entre todos, formar alianzas, hacer un movimiento realmente, ¿no? No solamente esfuerzos esporádicos, coyunturales, sino que esto sea algo que persista a lo largo del tiempo, ¿no? Proética tiene laboratorios cívicos, tiene mucho trabajo con jóvenes también, ahora estamos empezando en redes sociales, pero buscando siempre esa fórmula, ¿no? Yo más bien te invitaría a ti que tienes más experiencia que yo en internet y con jóvenes a que me des algunas ideas, ¿no? Para ver cómo despertar, canalizar más que nada, porque yo sí creo que está la conciencia y está la indignación. Lo que creo es que hay que darles una mano a los chicos para ver cómo los ayudamos a que ellos mismos también luchen contra la corrupción. Pero la indignación y la conciencia sí creo que está presente, ¿no? Lo noto en los foros a los que voy o en las redes sociales, los hashtags, las publicaciones compartidas, los artículos que los chicos están leyendo. Si noto interés, ahí no concuerdo mucho con que no quieren hacer nada, ¿no? Es que necesitan que alguien les dé también un empujón, ¿no? Claro, entonces de repente sería la falta de liderazgo en general, ¿no? Y también la falta de representatividad, ¿no? Porque hay que recordar que ni las autoridades locales, ni regionales, ni a nivel del gobierno nacional, la gente, o sea, lo que se percibe en las encuestas, por ejemplo, la última que salió el domingo, donde ha bajado la popularidad o la representación, o sea, no se siente representada, legitimada por la población en general, no solamente los jóvenes, no se sienten identificados, ¿no? con los gobernantes, y todos tienen que estar viendo votar por el mal menor, entre el cáncer y el SIDA, y todo ese tipo de frases que se dan, ¿no? Entonces, en este caso, cuéntanos tu experiencia, Débora, de Proética en este último CADE, más allá de haberse reunido con los más importantes o destacados alumnos de universidades. Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, hablando algo de educación, entre la Lima o las ciudades grandes como Arequipa, Trujillo y las otras provincias, ¿no? Entonces hay una diferencia de pensamiento, de formación y de ideas y de perspectivas respecto a sus propias ciudades. Por ejemplo, mi familia es de provincia, entonces siempre hubo esa idea, si tenía algo de posibilidades, venir a estudiar a Lima. Claro. ¿Por qué los chicos no se quieren quedar, por ejemplo, en su capital de provincia o en la capital regional? ¿Por qué siempre desean migrar hacia Lima? Y si esto incide algo en la corrupción, ¿es bueno, es malo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que los intereses o las ganas de superación que pueda tener una persona para su carrera, su educación o su vida personal es secundario, ¿no? O sea, si quieren estudiar en Lima o quedarse en su provincia, ya es un tema que probablemente no sepamos a qué se debe o cómo explicarlo, pero sí creo que a todos, al margen de que sean de Lima, de la sierra, de la costa, de la selva, del norte, del sur, los une esta indignación en contra de la corrupción, ¿no? En esta página que tenemos, ya tenemos más de 500 personas y son chicos de todo nivel, de todo tipo de estudios, de todas las edades, siendo jóvenes, y sí siento que a todos los une ser parte de una generación que ya no quiere tener corrupción, ¿no? Entonces, y la corrupción se puede dar en la Universidad de Lima, me refiero a la Universidad de la Capital, o en la Universidad de Provincia, o en la Universidad de algún departamento, en cualquier lado se puede dar corrupción, ¿no? Y hay que aprovechar este momento, lamentablemente, que estamos viviendo en el país para que esto una a los jóvenes, ¿no? Que esto sea lo que, al margen de dónde provengan o de los gustos personales que puedan tener, que esto sea lo que los lleve a la acción, a compartir información, a informarse sobre todo. Esto de que tú comentas de votar por el mal menor o no, es un tema de que estén informados. Si están informados van a saber cómo la corrupción les afecta a ellos directamente, cómo los afecta la corrupción como país, y a tomar mejores decisiones personales y para el país. Y tú, en tu opinión o tu experiencia en los debates que ustedes hacen, en los CADE, en las reuniones, en los grupos, en las redes sociales, ¿cuál sería tu idea de cómo erradicar
algo, que es la corrupción en general en los niveles, al menos de la gestión pública, cómo erradicar algo que viene internalizado ya desde tiempos de la conquista o de la invasión española? ¿Cuál crees tú que sea la idea? ¿Es educar más? ¿Es, no sé, formar ciudadanos, hacer una reforma social, democrática, una revolución? ¿Qué se requiere bajo tu perspectiva para poder, en general, extirpar la corrupción, ¿no?, del país? ¿Cuál es tu idea? Definitivamente tiene que ver con crear ciudadanía, ¿no? Solamente una ciudadanía organizada puede enfrentar a la corrupción, y para eso uno tiene que estar informado, tiene que estar educado, tiene que saber lo que está pasando e interesarse. No creo que sea un problema, o sea, puede que este sea un problema que se repita en la historia, pero no es un problema de ser peruano. O sea, la corrupción no es un problema de nacionalidad. La corrupción se da en todas partes y pueden pasar 50.000 años y seguir sufriendo este mal, ¿no? Yo lo vería más por un tema de qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Ya sin mirar atrás y sin pensar que es algo que está internalizado en el país o en la forma de ser del peruano, en la idiosincrasia, porque eso querría decir que el problema es ser peruano, y ser peruano no es un problema. Lo que hay que atacar es por qué la gente es ambiciosa, por qué la gente no es transparente, cómo hacemos que nuestras autoridades sean transparentes, cómo hacemos que la información esté abierta y de forma amigable para todos, cómo creamos una ciudadanía organizada, cómo nosotros mismos nos organizamos para hacerle frente al poder, cómo tenemos una prensa responsable que informe sobre lo que haya que informar, que le haga un contrapeso responsable al poder. Ese tipo de cosas son en las que tenemos que trabajar, me parece, ¿no? Para ir poco a poco creando ciudadanía y ir librándonos de la corrupción, y a la vez eso va a traer como consecuencias en un país más desarrollado, más competitivo, más igual para todos, ¿no? Claro, no, pero el tema de la reforma ciudadana es algo que se ha venido discutiendo, digamos, a nivel de Latinoamérica, que bueno, pues ya bastante tiempo, ¿no? Y para formar ciudadanos, ¿qué se requería? Invertir más en educación, que el Estado no se cumpla un rol protagónico, o también de las familias, porque hay que recordar que desde el niño que ve al papá que se pasa el semáforo, o de que está dándole 20 soles al policía, ¿no?, porque se pasó la luz roja, o porque o porque se estacionó en la línea amarilla. Sí es algo que también, bueno, más allá podría decirse que es culturalmente condicionado prácticamente a nuestra realidad. Y de toda Latinoamérica, ¿no? Porque no solamente, bueno, y también en el mundo, ¿no? Solamente que hay grados, como tú has expuesto, ¿no? Los países anglosajones tienden a ser menos corruptos que los de Latinoamérica, ¿no? ¿Tú no crees que tiene que ver algo la cultura? Porque ¿de qué serviría, por ejemplo, si fuera un tema de educación? Hay mucha gente que es muy inteligente, que termina trabajando en el Estado, en la entidad privada, y termina utilizando esa inteligencia para lo malo, ¿no? Y hay un montón de chicos que son tan inteligentes de universidades nacionales, de universidades privadas, que también prácticamente para ellos está vetado el Estado, no quieren saber nada, porque para ellos el Estado es sinónimo de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, no? Pero es que la inteligencia se puede medir de muchas maneras, ¿no? Y imagino que en este caso de corrupción no estamos hablando de la inteligencia necesariamente académica o tal, estamos tratando de medir la integridad de una persona, la transparencia de una persona, y eso es algo que es mucho más difícil de trabajar. Pero creo que es posible de cambiar. O sea, en algún momento la gente no usaba cinturón de seguridad, se hizo una campaña y ahora todos usamos cinturón de seguridad. Las nuevas generaciones quieren reciclar, algo que probablemente tu papá y el mío no hacían. O sea, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Ahora tú ves a gente que sale y marcha por ni una menos. Antes no se veía esto, ¿no? Entonces yo sí veo que es posible que poco a poco creemos esta conciencia de tener una ciudadanía organizada, de tener un país transparente y de organizarnos, pero nos va a tomar un tiempo. Pero yo sí creo que es posible, y no verlo como un problema cultural y que ya no tiene remedio, sino que hagamos todos desde el rol en el que estamos, el esfuerzo que nos requiere, sociedad civil, gobierno, partidos políticos tienen un rol muy importante, la academia tiene ahora un déficit que no siento que están
logrando satisfacer, que todos hagan algo para llegar a esto que finalmente nos beneficia a todos. Bien, acá vamos a terminar con el primer bloque y regresamos en un segundo bloque con Débora Dongo Soria, de Proética. ¿Qué tal, amigos de Perú? Soy Lester Hojas de DLG y los estoy invitando a seguir el Miss Timba de Salsa en HCM con mis amigos Jorge La Elegancia, César Encón y Kiki Bar, lo mejor de lo mejor. Un abrazo a ustedes, Lester Hojas, DLG. Dijiste que sí, así comenzó esta historia para mí. No sé si realmente gano o perdí. No sé si el destino se burló de mí. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. HCM Radio presenta HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe. Bueno, regresamos a este segundo bloque. Estamos con Débora Dongo Soria, quien es representante de Proética. Ella es periodista. Y en este segundo bloque vamos a hablar acerca del rol de los jóvenes respecto a la corrupción. Y bueno, Débora, estamos hablando de qué es lo que ha estado viniendo pasando como coyuntura, qué se requiere hacer para formar ciudadanía, qué espacios se tiene para poder luchar contra la corrupción. Pero en primer lugar tenemos un video, no sé si lo tienen ahí, sobre la corrupción ha penetrado en los jóvenes de Willax TV, para poderlo pasar, cuál es la opinión de un profesor universitario, ¿no?, respecto al tema de la corrupción. Adelante con el video. El presidente Alejandro Toledo afronta un serio problema que está siendo ya investigado por el Congreso. ¿Cuál es el mensaje político que nos da a los peruanos este contexto? Bueno, lamentablemente no está fuera de contexto, ¿no? Porque el contexto peruano y el de países como el Perú es el de una especie de corrupción generalizada. Ya no se puede decir que la corrupción es solamente de la gente que tiene poder, que maneja la hacienda pública. Lo he comprobado tristemente el semestre pasado que la corrupción ya ha penetrado incluso hasta los jóvenes cachimbos, ¿no? Entonces estamos en una situación gravísima, y es más grave porque no hay conciencia de la gravedad, porque nos hemos venido acostumbrando poco a poco. Esta mañana me desperté después de todo lo de Toledo pensando en cuál sería la consigna política que daría a mis alumnos. Yo diría, ni Toledo, ni Keiko, ni Nadine, ni Alan. Después ya, pues que sea PPK, que sea Lourdes, que sea derecha, que sea izquierda, que sea creyente o no creyente. Tenemos que buscar primero una persona honrada y ya después veremos lo demás. Ese es el problema, es que el perfil que están percibiendo los jóvenes universitarios es el del político corrupto que llega al poder. Ya eso me parece que ha empezado antes. Lo que pasa es que la gente de mi generación creo que hemos sido bastante ingenuos, pero también mucho menos maleados, ¿no? Entonces yo me he demorado años en darme cuenta cómo ha penetrado la corrupción y he tenido que comprobarlo de la manera más triste y más decepcionante. Yo creo que ya no es el peligro, ya se está dando esa... Los chicos están sintiendo, pensando como la gente corrupta. Eso está pasando. Salvo excepciones, por supuesto, que no influyen decisivamente, ¿no? Es el gran problema, por eso va a ser siempre el problema ético, el problema moral y el problema, en el fondo, el problema educativo, ¿no? Y de eso, ¿quién se ocupa? Bueno, estábamos viendo un video bastante interesante acerca de, cómo percibe la juventud, los universitarios en este caso, la corrupción, ¿no?
y expone de que prácticamente es algo tan generalizado de que ya la gente lo ve como normal, ¿no? Prácticamente normal que todos sean corruptos, normal que los presidentes roben, normal que los alcaldes o gobiernos regionales tengan ese rol. ¿Cuál es el rol que deben tener, Débora, los jóvenes frente a la corrupción? Creo que los jóvenes deberían ser los que están impulsando, o los que impulsen esta indignación de la corrupción, que yo sí creo que la tienen, y que sean los que den este impulso para llegar a la acción, ¿no? Esto es una nueva generación, como te comenté antes, es la mayoría, los jóvenes son la mayoría que conforman o que conformaron el padrón electoral de las elecciones regionales y municipales del 2014 y son el futuro, ¿no? Entonces tienen una responsabilidad y un deber muy, muy fuerte aquí. Entonces sí creo que el rol que ellos deberían de tener, guiados por otras partes de la sociedad, por otras instituciones, para que finalmente trabajemos todos como una ciudadanía organizada, sean los que estén impulsando, haciendo eco, estén contribuyendo a esta lucha contra la corrupción en el país, porque es para su propio interés y también para el interés de todos. Claro, ¿y cuáles pueden ser las plataformas, que algo estábamos comentando, ¿no? Si los jóvenes, bueno, yo no es por ser negativo, ¿no? Sino que a mí me gusta ver la realidad de las cosas, y más allá de que sí existe esta indignación, el tema sería cómo llegar a la acción, ¿no? O sea, basta manifestarse por redes, criticar por redes, basta escribir artículos, solamente este debate se tiene que sentarse a las clases medias o los que estudian. ¿Y qué pasa con la mayoría de jóvenes que no estudian? Porque hay un montón de nini, ¿no? Tú debes haber leído, ¿no? Ni trabajan ni estudian, que son más de los que llegan a estudiar o tener una educación superior técnica o universitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esa discusión, o sea, cómo hacer que no sea algo aislado de un grupito, de una clase privilegiada, por decirlo así, y esto pase y sea algo masivo, ¿no? Porque el tema es que, al fin y al cabo, los instruidos y no instruidos van a tener que tomar las riendas del país. Claro. Y no basta solamente de una clase media, no basta solamente de un grupo de estudiantes en general, que se pueden dar en cualquier foro, en cualquier espacio. ¿Cómo llevar esa discusión o esa indignación a la acción, Débora? Por eso creo que hay que atacar el tema desde todos los canales que se puedan, ¿no? No solamente es cuestión de escribir artículos en un medio o de hacer una marcha. Hay que discutir el tema en diferentes foros, ¿no? Todos vivimos en un barrio, se pueden armar juntas, se puede juntar un grupo de personas ahí, con la familia también se puede discutir el tema, en redes sociales se puede discutir el tema, uno se puede sumar a alguna organización que luche contra la corrupción, hay mil maneras de activar la indignación, y eso es algo que funciona de diferentes maneras en cada uno, ¿no? Hay gente que se activa más, se indigna más leyendo un artículo, y otra gente que se indigna más cuando conversa del tema con gente de su edad o con sus familiares, o cuando ve algo y es víctima de la corrupción. En fin, hay muchas maneras de hacerlo, y me parece que justamente ese es el reto, ¿no? Tratar de abarcar la mayor cantidad de canales posibles en todo el país. O sea, no hay que centrarnos solo en Lima, ni que el debate se agote solo en Lima, hay que también ir a otros sitios, incluso dentro de Lima hay que tratar de ir a otras zonas, llegar a otros medios también, llegar a la mayor cantidad de gente posible, para que poco a poco vayamos descubriendo cuál es esta forma que a la mayoría nos hace pasar de la indignación a la acción, ¿no? Y a ver resultados concretos. O sea, que para mí lo principal es que todos nos sumemos y nos involucremos a ser parte de la solución. No podemos esperar que la lucha contra la corrupción solamente se resuelva o se pelee desde el Ejecutivo o desde las universidades o desde un determinado grupo socioeconómico, o una determinada profesión. Todo el mundo tiene un granito de arena que poner, un practicante puede colaborar también. ¿Cuántos futuros ingenieros o empresarios están estudiando ahora y pueden ayudar a supervisar una obra en su barrio? ¿Cuántos futuros periodistas hay que pueden empezar a hacer prácticas de manera responsable? Todo el mundo juega un rol clave en esto, y ese es el reto, ¿no? Empezar a difundirlo masivamente y que todo el mundo tome conciencia del rol y de la responsabilidad que tiene, y no porque uno es joven o porque no es parte de un grupo o de cierta profesión o un grupo etario, lo que fuera,
se va a eximir de ese deber y de esa responsabilidad y sobre todo ese liderazgo. Es el momento de que también todos tengan un liderazgo importante desde donde le toca estar, desde la trinchera que le toca estar para luchar contra la corrupción. Sí, en verdad, pero es algo complicado digamos, de poder ejecutar, ¿no? Porque a veces, o sea, al final, ¿quién va a terminar liderando todo esto, no? Porque, bueno, por tu lado se ven los esfuerzos que siempre han tenido desde el año 2002, ¿no? Siempre se ha escuchado de Proética, de Transparencia Internacional, ¿no? Pero a veces, o sea, no se siente, no se siente que a veces estas organizaciones lleguen así a lo más bajo, o sea, al pueblo, a las provincias, a los más lejanos lugares que pueden haber, y que estos espacios que lamentablemente quisiéramos que tuvieran el respaldo necesario y apoyo de la población, llega a ser utilizado por estos vacíos de poder en general, que llegan a ser utilizados por grupos politiqueros oportunistas o por grupos radicales, como ocurre ahora ante la falta del mismo Estado. Imagínense, creo que había más principio de autoridad con Humala, que también fue un desastre su gobierno respecto al actual, ¿no? Entonces, ahora, eso respecto, digamos, a la población, a los jóvenes. Ahora, las instituciones, o sea, tenemos varios organismos de control, de fiscalización y sanción. Tenemos a la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, tenemos al Poder Judicial, tenemos una comisión de alto nivel de lucha contra la corrupción. Tenemos los controles que hacen, fiscalización que hacen los consejeros regionales, los congresistas, los regidores. Débora, si tenemos un montón de instituciones y tenemos una institucionalidad, al menos en el papel, porque uno revisa las normas y existe un montón de funciones, planes, un montón de gestión. Pero ¿por qué esas instituciones no cumplen su rol? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? No sé si generalizaría, creo que algunas sí están cumpliendo un rol, pero y justamente ese es el reto, es la suma de esfuerzos, ninguna lo va a hacer sola, ¿no? Acá no hay héroes y no va a ser una sola institución o una sola persona la que luche contra la corrupción, ¿no? Pero si no hay cosas que no están funcionando, es justamente el momento entonces de hacer los diagnósticos que hay que hacer y de tomar los roles que correspondan, ¿no? Como cuando algo no funciona, se da un paso, o se frena un poquito y se empieza a evaluar lo que hay que hacer, ¿no? Es complicado y seguramente nos va a tomar mucho tiempo hasta que podamos ver resultados concretos, pero creo que no nos podemos dar por vencidos, porque si no, ahí sí va a venir el verdadero problema y hasta yo voy a estar pesimista, ¿no? Pero claro, sí, porque lo que se percibe en la sociedad es de que cada día, o sea, la gente se siente desanimada, ¿no? Porque todos estos casos que ocurren, o sea, la corrupción, en temas de políticos están que se pelean, legislativo, ejecutivo. Tenemos los casos de mismo falta de liderazgo del gobierno central actual. Pero entonces todo este desánimo, este negativismo que se trae, implica pues de que aparezcan nuevos protagonistas, ¿no? Y se dé oportunidad a los jóvenes, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves en los medios grandes a los mismos que rotan y siguen hablando y rotan y siguen, o sea, no se ve ninguna oportunidad, ni un joven que salga a un canal de televisión masivo. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación grandes? ¿No dan cabida a los jóvenes o son medios, como le dicen, mermeleros, ¿no? Algunos que están más pensando en la plata que le están dando los políticos que no sé de dónde tienen plata para poder pagar grandes campañas, y el mismo gobierno, puede ser local, regional, nacional, igualito los tiene, digamos, dando de comer a ellos para que no saquen cierta información. ¿Cuál debe ser el rol de una verdadera prensa, tú como periodista que eres, Débora? Mira, antes de eso yo creo que hay que también, en respuesta a lo que me preguntabas antes, también creo que el rol que nos toca es dejar de quejarnos un poco y de echarle la culpa de todo lo malo a alguien más. Es cierto que hay muchas cosas que están fallando, es cierto que hemos perdido muchas oportunidades, y es cierto que la percepción de corrupción es muy alta y ahora se siente más que nunca, pero parte del liderazgo también consiste en ver qué puede hacer uno, ¿no? Y como te comentaba antes, yo sí creo que todos podemos hacer algo al respecto sin necesidad de estar ocupando lo que tradicionalmente se pensaría que es el grupo o el lugar ideal para tener que luchar contra la corrupción. Esto se puede hacer desde acciones muy pequeñas hasta acciones muy grandes. De hecho, a algunos les tocará
de manera más directa pelear la batalla, pero todos podemos sumar a eso. De hecho, la prensa, como me preguntabas ahora, es un pilar clave en la lucha contra la corrupción. Creo que han tenido un rol interesante en esta coyuntura y que le den cabida o no a los jóvenes, yo como periodista no necesariamente lo he notado como una regla. Creo que eso depende mucho de la línea de cada medio, de la coyuntura, de lo que tenga que decir ese joven. A uno no se lo entrevista solamente por ser joven, ¿no? Se lo entrevista porque tenga algo que decir, algo que aportar a la ciudadanía y algo que informar. Pero sí creo que ahora hay un poco más de pluralidad, las redes sociales, internet están ayudando a poder difundir las ideas de todos, ideas con las que uno puede coincidir o no, pero que finalmente lo importante es que se difundan y que cada quien forme su opinión. Claro, también hay un lado negativo a eso, ¿no? Pero sí creo que al menos hay un poco más de pluralidad, de canales donde uno puede tratar de llegar y ya no necesitas ser un empresario millonario para tener tu propio medio de comunicación y difundir tus ideas, ¿no? Entonces ahí los jóvenes que están interesados en eso tienen una buena oportunidad, pero lo importante es que sean responsables, tanto periodista como entrevistado, de tener respeto, ser responsables y saber que esto es una profesión que tiene mucho valor y que finalmente es un canal para formar a la ciudadanía, ¿no? Entonces no es cuestión de poner cualquier cosa o decir cualquier cosa ante el público. Hay una responsabilidad muy, muy grande y un deber que hay que saber afrontar con humildad y con respeto al público. Claro, ¿no? Porque lo que se ve normalmente es que, bueno, pues el deber de información o de decir la verdad no es tan claro, ¿no? Inclusive hay mucha gente joven que ni ve noticias. ¿Por qué? Porque lo ve tan negativo, ve que la información que se brinda no es veraz o no le interesa, que se pone a ver Netflix, otro cable, no sé. Y respecto a la prensa, para ver, los medios digitales, como ya lo hemos estado conversando, ¿no? Son medios alternativos bastante interesantes donde se está canalizando un gran sector de la juventud, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, como ya lo he mencionado. También los usos de los fanpages, también los grupos de Facebook, se tienen, por ejemplo, como esta plataforma virtual también, medios digitales para escribir, ¿no? Donde ahora el comercio inclusive creo que más se dedica, por ejemplo, a su página web, ¿no? Que es una página bastante interesante, ¿no? Que lo ha hecho bastante dinámica. Entonces, ¿el periodismo digital tú crees que cumple un rol de repente trascendental en estos tiempos de cambio, estos tiempos del Perú, y básicamente va a llegar en el Bicentenario, que es una tendencia mundial? El periodismo es periodismo, la plataforma es secundaria. De hecho, ahora es más viable quizás hacer periodismo digital, es más rápido, es lo que está lo que nos ha tocado vivir, pero periodismo es periodismo y las claves y las funciones o el deber del periodismo se tiene que aplicar tanto en el periodismo televisivo, en el periodismo escrito, en el periodismo de internet, en digital, en fin, o sea, eso no cambia, ¿no? Ahora que puedas leer las noticias en tu celular versus antes que las leías en papel, es un tema de preferencias de cada quien, pero al final el periodista y el medio debería ser consciente de que la forma de hacer periodismo y lo que significa la profesión y el respeto al público sigue vigente, ¿no? Eso no creo que cambie, aunque se inventen las plataformas que se inventen de acá en los próximos años. Claro, no, pero lo que se ve, por ejemplo, es respecto al rol de la prensa. Tú mencionas el respeto, ¿no? Pero hay marchas contra la televisión basura, ¿no? Y todas estas cosas que ponen incluso fuera del horario de los menores, ¿no? Y de los jóvenes en general, el que consume televisión, prácticamente no hay ni un programa casi cultural, ni un canal de señal abierta, ¿no? Y ahora el cable, Movistar o DirecTV lo tiene solamente las clases medias, pero tú te vas a Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Oeste, donde también hay clase media, pero digamos la mayoría es media baja hacia abajo, desde el punto de vista económico, y tienen otro tipo de cables populares, por ejemplo hay Ves Cable, Cable Perú, y hay otros más. Entonces y ellos no tienen, digamos, igualito, ¿no? O sea, está plasmado de lo mismo, ¿no? Entonces no el canal N, por decirlo así, ¿no? O canales culturales no los ponen, no les dan, digamos, impulso como debería darse.
¿Y tú crees que esto tenga que ver ya en general, para cerrar, con la falta de educación en el país? ¿Tiene que impulsarse la educación? ¿De qué manera se tendría que hacer? No, definitivamente la educación se tiene que impulsar, ¿no? No vamos a ser un país desarrollado y un país con igualdad de condiciones si no tenemos un nivel de educación óptimo, ¿no? Eso ya es un trabajo de todas maneras a largo plazo. Han habido algunas mejoras, pero de todas maneras se tiene que seguir haciendo y los jóvenes ahí también deberían de pelear por eso, ¿no? Es en el interés de todos que seamos un pueblo cada vez más educado, y felizmente en esta época hay muchas maneras de lograrlo, no solo a través de una universidad, también hay libros, hay bibliotecas públicas, es más fácil viajar. Yo sé que no está al acceso de todos, pero si lo comparamos con una o dos generaciones anteriores, ahora es mucho más viable viajar, es más viable conversar con gente de otros lados, aprender de otra gente, culturizarse de otras maneras, no solamente a través de un viaje o leyendo un libro. Puedes chatear con alguien que te cuente qué está pasando en Venezuela, que te cuente qué está pasando en Barcelona, e informarte, educarte. La información está mucho más accesible. El tema es saber utilizarla de manera responsable, saber usarla en el interés de todos, saber cómo usarla finalmente, ¿no? Pero yo sí creo que estamos viviendo en una época que, a pesar de todos los problemas y muchos de los puntos que has mencionado tú, es una época privilegiada para poder impulsar nuestra educación, para estar más atentos de lo que está pasando, saber más, pero el reto es saber usarla correctamente y justamente en línea en contra de la corrupción, ¿no? Saber cómo estar educados e informados para poder hacerle frente a la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Sí, bueno, Débora, gracias por las ideas que hemos venido acá a discutir, y bueno, será hasta el próximo viernes. Gracias por aceptar la invitación. Hasta el próximo viernes será un programa en De Frente con la Verdad. No, gracias a ti por la invitación, y a Proética también. Gracias a Proética.